Chico Estudio se siente muy regocijado en tener con nosotros al profesor Pedro Valdés, a la profesora Zulis Tavera. Vamos a tener un conversatorio sobre las obras literarias del profesor Juan Bosch. Sí, gracias. Como dice, tenemos aquí el maestro, al profesor, a Pedro Valdés, que nos acompaña y le damos la bienvenida aquí el Centro en Arte Don Pepe Álvarez, junto a nuestros estudiantes de teatro que nos acompañan también para nosotros nutrirnos de un gran personaje vegano, un gran gestor cultural, narrador, ensayista, escritor, cuentista. Tenemos una serie en su currículum, ¿verdad?, que podríamos destacar. Sin embargo, hoy nos vamos a detener en él para que nos hable un poco del maestro, el profesor Juan Bosch. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Zuli, y muy contento de estar aquí compartiendo este tema que siempre es importante para el país, para la cultura y en especial para los veganos. Muy bien. Aquí tenemos, si se dan cuenta, unas estudiantes que nos acompañan, quienes tienen algunas preguntas para hacerle a usted también sobre el profesor Juan Bosch. ¿Quién quiere iniciar? Para romper el hielo, yo le podría preguntar, cuando analizamos nosotros la cultura que tenemos y ya en base a que nosotros estamos aquí transmitiendo específicamente para la modalidad en artes a nivel nacional, se ha escogido este año que se va a trabajar en cada pueblo sus valores, su cultura. En este caso, la de La Vega, y tenemos con nosotros al profesor Juan Bosch como uno de los exponentes magistrales, no solo de La Vega, sino del país y quién sabe si a nivel mundial. Entonces, preguntarle a nivel de cultura, ¿cómo usted cree que el profesor Juan Bosch, La Vega ha influenciado, o sea, ser de aquí, nacer aquí, ha influenciado en sus escritos, en su narrativa? Claro. Primero hay que tener en cuenta que Bosch nace aquí en la ciudad a principios del siglo XX. Y en esa época, en esas primeras décadas, La Vega era, por un lado, económicamente muy desarrollada. Ese desarrollo económico estaba vinculado a cierta paz social. Se podría decir que los revolucionarios, gavilleros, que era algo muy común en nuestro país todavía hasta la década de los 20, pues en La Vega no se daba tanto como en otros pueblos. Es decir, aquí podía haber más estabilidad para los negocios. Eso hacía, bueno, que importantes empresas estuvieran aquí radicadas en La Vega. A su vez, eso permitía una vida social un poco más calmada. Aparte de esa vida social, también que la organización de la cultura pudiese ser más tranquila y más productiva. Entonces, para la época en que ya Bosch era un adolescente, niño ya, en La Vega había importantes intelectuales, como el caso de Federico García Godoy, por ejemplo, que le daban vida cultural y que a un niño curioso como Bosch, que tenía, digamos, tendría unas inclinaciones casi, como él diría, como de nacimiento, ¿verdad? Para la cultura, pues eso le permitió tener digamos, esa sensibilidad y pegarse de ahí. Porque posiblemente, y esto obviamente es solamente un decir, pero quizás si Bosch hubiera crecido en otra ciudad donde no hubiese habido el desarrollo económico, el desarrollo cultural, educativo que había en La Vega, pues a lo mejor se hubiese hecho más difícil llegar a ser quien fue en términos literarios y culturales. Muy bien. O sea que sí podemos decir que el haber nacido aquí en esta provincia determinó quién fue, sus ideales. Indiscutiblemente. Y los plasmaba en sus escritos. Claro. Así es. Y de hecho, Bosch habla de cuando niño
cuando yo voy a estar presente en las reuniones, en las actividades que se hacían en el Parque Duarte con los intelectuales de la época. Y eso nos da una idea. O sea, tú ver un niño sentado, escuchando a otras personas hablar, llenándole, digamos, su mente de grandes ideas, mencionando autores, mencionando visiones, pues eso sin lugar a dudas sembró en ese niño algo que después cultivaría mediante su propio desarrollo de la cultura. Cuando usted mencionó esa imagen, lo vi como una imagen y recordé la Biblia, al niño Jesús, cuando se ponía con los grandes maestros de la época a escuchar y a opinar sobre ciertos temas sociales. Entonces yo me lo imaginé así a Juan Bosch, como inquieto por la vida, la sociedad. Y yo entiendo que para llegar a ser quien fue y que formó 2 partidos políticos, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, que a nivel social tuvo mucho que ver. O sea, como que la escritura, la cultura, su visión del país, lo traspoló, porque se supone que el bien social político es para servir. ¿Cómo Claro. usted relacionaría esa parte política de Juan Bosch, como relacionarla con su cultura y su escritura? Mira, yo creo que la parte política de Juan Bosch, y esto es muy personal, tiene mucho que ver con una forma de ser. Cuando tú hablabas con Juan Bosch, yo tuve la oportunidad de reunirme en algunas ocasiones, o coincidir, mejor dicho, en algunas ocasiones con él, ya sea en su casa, en alguna ocasión, en algunas tertulias. Bosch era una persona tan respetuosa, pero eso era como de familia, como de persona. Por ejemplo, yo siempre le digo a los jóvenes cuando hablo de Bosch, que si Bosch estuviera aquí con nosotros, con todo y que era toda una enciclopedia de los saberes, Bosch siempre estaba escuchando. Es decir, a Bosch le interesaría más escuchar qué nosotros dijéramos, a qué decía él. Y Bosch preguntaba mucho. Por ejemplo, si tú te juntabas con él, coincidías con él en algo, él te iba a preguntar de dónde tú eras, por ejemplo. Y como tenía mucho conocimiento, bueno, te vas a decir que tú eres de Villa Tapia, entonces te va a hablar de lugares de Villa Tapia y tal cosa, y te iba a hacer preguntas. Muy inquieto. Claro, y si tú preguntabas cosas que tú dirías, bueno, él lo sabe. No, o sea, no que él lo sabía, es que tenía una, digamos, como una especie de pausa, una especie de calma, y esa idea muy de un gran maestro de aprender del otro. Es curioso porque a uno le da la impresión, y así es, de que muchos de los saberes que tenemos en la literatura, en la historia, en la sociología dominicana, se debe al trabajo de Bosch. Sin embargo, muchas de las cosas que Bosch supo fue escuchando a la gente, preguntándole a la gente. Y eso, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, cuando tú hablabas con Juan Bosch, a ti te daba la impresión de que tú hablabas con un hombre, con una gente de antes, con una gente con un para quien la palabra tenía un gran valor, muy respetuoso. Y no es extraño que una persona así respetuoso, pues luego asumiera unos compromisos sociales, políticos, que le llevaran a esta visión bondadosa, porque Juan Bosch era un señor muy bondadoso, y así. Por ejemplo, cuando en una ocasión, yo recuerdo en los 80, que a Bosch le cayó en cuenta o le cogió con que Pedro Mir, nuestro poeta nacional, no tenía casa. Y Bosch coordinó, recuerdo, con Freddy Veragoico, hicieron un maratón, un telemaratón en El Gordo de la Semana, para reunir dinero para hacerle la casa a Pedro Mir. Y de ahí se pudo reunir o completar el dinero para hacerle la casa a Pedro Mir. Entonces, esa sensibilidad Bosch lo mostraba en todo. Y tú te dabas cuenta en cómo él siempre tenía como el ojo en el otro, cómo tenía digamos, el interés en la vida del otro. De apoyar a los demás. Claro. Y no es extraño entonces que políticamente haya proyectado eso a sus planes. Hermosa. De niña aprendí una frase que dice:
Solo quien planta bondad cosechará felicidad. Cuando usted estaba hablando de la bondad de Juan Bosch y pone ese ejemplo hermoso para construir la casa, ¿verdad? ¿Qué elementos tan hermosos nosotros podríamos encontrar en sus escritos? Por ejemplo, cuando adentramos a los cuentos de Juan Bosch, ¿cuál o cuáles cuentos usted considera que se podrían manifestar esa bondad de Juan Bosch? Bueno, en todos, porque sucede que en la narrativa de Bosch uno va a encontrar siempre una orientación política, no partidista, política, una visión política. Para Bosch el hombre es un animal político, los personajes son entonces sujetos políticos, y esa visión de la política desde lo humano, desde la humanidad, pues tú lo vas a ver, y por eso tú vas a encontrar que, aunque está clara desde el orden ideológico quién es el opresor, quién es el oprimido en sus cuentos, por ejemplo, en un cuento como La Mujer, o un cuento como Los Amos, pues tú ves claramente quién oprime y quién es oprimido, y tú ves la injusticia del opresor, o la injusticia de que una persona sea oprimida. Pero siempre, aparte de eso ideológico, vas a ver una sensibilidad humana. En este cuento de Los Amos, pues, o sea, tú terminas por empatizar humanamente en este caso, con el oprimido, que es a quien le interesa. Cristino, que es este pobre señor, este pobre hombre campesino, que tiene fiebre y lo mandan a buscar un becerro, una vaca que parió por el monte, pero él está tan afiebrado que no puede ir. Y tú terminas claro, empatizando con él. Ideológicamente, observándolo con claridad como un oprimido, porque está claro cómo se lo oprime, la manera en que se lo oprime, pero también, a su vez, tú terminas por simpatizar, empatizar con el personaje, porque tú sientes su fiebre, tú sientes su enfermedad, tú sientes su dolor, tú sientes su real y auténtica imposibilidad de poder salir, complacer a su patrón en este caso. Y entonces eso tú lo vas a ver en toda su cuentística, así también obviamente en sus novelas también, en sus dos novelas. O sea que nosotros miramos la forma de que Juan Bosch utilizaba para hacer al lector, nosotros como lectores, cuando leemos esos cuentos, nos adentramos de una manera tal, ¿verdad?, que podemos identificar qué nos quiere transmitir el autor con eso, esa sensibilidad, ese ponerme en el lugar de esa persona, de ese campesino, de ese patrón. ¿Por qué actúa así? Claro, sobre todo porque Bosch a lo mejor tiene que ver con las ideas que escuchaba también de pequeño, también a lo mejor por una sensibilidad propia, pero hay que tener en cuenta que estas personas como Federico García Godoy, como Monseñor Noel, a las que él escuchaba en el parque y en ese caldo cultural que era La Vega, pues había muchas ideas, y muchas ideas progresistas. Y no es extraño que luego, en su construcción ideológica del mundo, estuviesen presentes estas ideas. Hermoso. Ahora sí vamos a ver si ya las niñas tienen alguna pregunta para usted. Bueno, yo primero voy a decir mi punto de vista. Excelente. Para mí, yo quiero preguntarle a usted como qué desencadenó que Juan Bosch fue así, o sea, como que se convirtiera en un cuentista. Mira, yo creo primero que el arte algo como que sale, ¿verdad? Yo creo que él nació para ser escritor. Si por alguna razón, yo me imagino, no hubiese sido alfabetizado, hubiese terminado quizás siendo un decimero de campo, pero gente de la cultura, en fin. Porque en la vida uno nace con talentos. Y esos talentos nadie se los puede quitar a uno. A veces los jóvenes se desesperan un poco porque quieren las cosas, pero
todo el mundo viene al mundo con un talento, sea el de la medicina, sea el de la mecánica, sea el de hacer juguetes, sea cualquiera, pero algo que tú sabes que tú te conectas con eso y tú transformas tu realidad y transformas la realidad de los demás. Y eso también pasa con la literatura. Bosch nació con esa capacidad de ser cuentista, de ser narrador y de gustarle el arte también, porque a Bosch también, cuando joven, Bosch practicaba también la escultura. Es decir, Bosch, bueno, por un lado, él comenta que cuando era jovencito, él llegó a estar ayudando en talleres de caretas de carnaval aquí, o ayudando a hacer caretas de carnaval, siendo pequeño. Pero también, por ejemplo, cuando estuvo en el exilio, cuando estuvo en España, hay reportajes, fotos de Bosch haciendo esculturas, bustos. Es decir, era un hombre que le gustaba la cultura también, aunque no se le dio tan bien. Bosch escribía poesía también en sus primeros años, escribía romances, aunque no alcanzó por esas dos vías el nivel que alcanzó como narrador o como ensayista, pero digamos que es algo que le nació que nació con él desde el corazón y que luego él, en la medida en que fue desarrollando, bueno, pues digamos que esa forma de ser, esos valores familiares también que tenía, los valores familiares son muy importantes, pues se van entrando. En el caso de Bosch, si uno lo mira como niño y como joven, hay unos valores, entre muchos, que uno va a ver y que a veces uno se le olvida de muchacho, y son los valores familiares. Miren, no hay un valor que le dé tanto respeto, tanto capital de los demás hacia uno que lo que uno lleva de la familia, si es positivo. Cuando tú no robas, pero es porque en tu casa nunca ha habido ejemplo de ladrones y tú te niegas a robar, la gente te respeta. La gente te respeta. Porque ve que en ti no es solamente una actitud que tú tienes, sino que es como una decisión de vida, es como una sangre que tú traes con eso. Un plomo. Un plomo. Y entonces en el caso de Bosch, ese plomo lo colocó en su literatura, en escribir, en su política también. Por eso Bosch asumirá muy pronto, en la década del 30, ya abiertamente, su actitud antitrujillista, porque Bosch, como político, siempre tuvo una actitud democrática y en esa actitud las tiranías, el abuso de poder nunca funcionaba. De hecho, yo tengo un amigo, Alejandro Arbelo, que fue del PLD durante muchos años. Y él me contaba que una vez ellos hicieron, en los años 70 por ahí, hicieron un plan para ponerle una bomba a Joaquín Balaguer. Antes Balaguer era presidente cuando eso, y la bomba tenían todo planeado porque le iban a poner en la calle, dentro de un, ¿cómo se llama esto? Donde exacto. Sí, le iban a colocar ahí y que para que cuando el carro de Balaguer fuera llegando a su casa, en la misma Avenida Máximo Gómez, pues explotarlo con el carro y todo, y Balaguer era contrario a Bosch. O sea, Balaguer era el clásico tirano, el dictador, y Bosch era el demócrata. Y ya cuando tenían prácticamente todo armado, me dice ese amigo mío, que se lo dijeron a Juan Bosch. Como yo era del partido, mira, ya tenemos todo listo para eliminar a Joaquín Balaguer de esta manera. Y que Juan Bosch se alarmó y le dijo, ustedes están locos, me desmontan de eso de inmediato. No, pero ¿y por qué? Porque hacer eso para Juan Bosch era un abuso de poder, ¿verdad? O sea, tú matar gente era tú abusar de un poder. Y en este caso, pues, bueno, tuvieron que desmontar el plan automáticamente porque era una persona que creía en los procesos democráticos. Y esta visión del mundo, pues uno lo va a ver en su literatura.
lo va a ver en sus cuentos. Bosch tiene todo tipo de cuentos. Bosch es muy dramático en sus cuentos, por eso de Bosch se ha hecho mucho, se ha teatralizado mucho, pero también se han hecho muchos guiones de cine, sobre todo cortometrajes, se han hecho muchos cortometrajes basados en sus cuentos. Y pero Bosch también tiene, por ejemplo, cuentos infantiles muy poco conocidos, pero por ejemplo tiene un cuento como Los negocios de Doña Hormiga, por ejemplo. O sea, Bosch en realidad es Un escrito completo. un escritor completo, peso completo, como se decía, y que, pero es algo que le nace, ¿verdad? Que le nace. De hecho, Bosch, un piropo que le daba a todo el mundo, era decir que tú eras un escritor nato. Bosch creía mucho en lo nato, es decir, si tú, claro, si tú escribías, por ejemplo, un poemita y se llevaba a Bosch, pues decía, pues tú eres una poeta nata. Pero lo decía en serio. Y se lo decía casi a todo el mundo. Pero eso nos da una idea de que para Bosch, el tú nacer con algo, con ese don, era algo como natural. Sí. Ahorita usted mencionaba sobre la parte poética de Juan Bosch. Y aquí hay un escritor vegano, él se llama el doctor Miguel Ángel Durán. Sí. Él escribió un libro que se llama La prosa poética en los cuentos de Juan Bosch. Y lo traspolo al país. ¿Cómo los vemos hoy en día? Ninguno de los que estamos aquí, o sea, no conocieron a Juan Bosch. Las niñas que están aquí no conocieron a Juan Bosch en vida. No. Sin embargo, cuando lo vemos como figura, o sea, ¿cómo usted considera que esa prosa poética en los cuentos de Juan Bosch, en la literatura de Juan Bosch, traspola al país? O sea, ¿cómo la gente percibe a Juan Bosch con esa sensibilidad? Porque yo veo a Juan Bosch y no veo una figura política per se como la conocemos hoy. Cuando decimos un político, hay cuestionamientos sobre ello. Sin embargo, mi experiencia con Juan Bosch no es así, aunque fue un político. Mira, Bosch estaba muy vinculado a la cultura, a la literatura socialista, a la estética socialista, que es una estética, primero, siempre muy recogida, y ahí esa es parte de la poética de llamarle a las cosas por su nombre. Y en el caso de Bosch, en sus cuentos, tú vas a ver mucho lo social, por ejemplo, desde el habla. En Bosch, los campesinos hablan como campesinos, aunque obviamente con las modificaciones de rigor, pero un personaje de Juan Bosch te va a hablar de la palabra vale, te va a decir ello tal cosa, ¿verdad? Te va a hablar como... Los personajes son muy llanos. Claro, como un campesino. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando Juan Bosch escribe sus primeros cuentos, que en la década del 30, todavía hasta los 60, hasta la caída de Trujillo, en este país, como él mismo dice en una ocasión, o en varias ocasiones, más del 80% de la gente era del campo. Es decir, poca gente vivía en las ciudades, solamente como un 20%. Es decir, casi todo dominicano, en la época que Bosch escribe, es campesino. Entonces, el pueblo que él ve, el mundo que él ve como dominicanos en sus cuentos, sus personajes, suelen ser campesinos. Y esa forma de hablar del campesino, esa manera del campesino ver el mundo, pero desde lo humano y lo más directo posible. Ahí uno va a ver su poética en su narrativa, pero como una manera de trasplantar una poética de un lenguaje claro y social. Hay que tener en cuenta que Bosch, por ejemplo, se dice que era ateo, pero independientemente de eso, Bosch no le daba mucha cabida a la brujería, a lo mágico, como a otros autores hicieron, como García Márquez, por ejemplo. De hecho, cuando tú ves lo mágico en los cuentos de Bosch, siempre va a haber como un elemento extraño. Por ejemplo, en 2 pesos de agua, ¿verdad? Las ánimas se burlan de Regina, de la viejita. Todavía falta, van 50 centavos y son 2 pesos de agua, como una burla. En La bella alma de Don Damián, que ahí hay algo también un poco metafísico, pero también es como una manera de mostrar eso como una extrañeza. Porque los cuentos de Bosch son muy realistas.
Entonces ese realismo en voz va a ser siempre claro, y cualquier poética por lo regular vinculada va a tener que ver con cómo la gente en la realidad usa el lenguaje. Bosch no es el hombre que se va a inventar por lo regular, no se va a inventar palabras, no se va a inventar metáforas, no se va a inventar, no. Bosch va a tomar como la gente habla y siempre va a tratar de excluir lo que no tiene que ver con la realidad. Y por eso en sus grandes cuentos, como por ejemplo Nochebuena de Encarnación Mendoza, como Los Amos, como La Mujer, como el indio Manuel Sicuri, tú vas a ver siempre esas descripciones muy directas, y de ahí sale la belleza. Sí, su belleza que el país ama, porque el dominicano, o sea, Yo tengo una vivimos pregunta. en esa- sí, Claro. muy bien. ¿Por qué se considera a Juan Bosch una de las figuras más importantes de la historia dominicana? Mira, tiene muchos elementos. En lo cultural, en lo literario, es el principal escritor dominicano. De los que escriben en lengua española, es el más conocido realmente fuera del país. La literatura dominicana, lamentablemente, es muy poca conocida. De hecho, la cultura dominicana es muy poco conocida fuera de acá. Salvo Romeo Santos, salvo Juan Luis Guerra, es muy poco lo que se conoce. Los peloteros. Y de los escritores, sobre todo en el mundo hispanoamericano de lengua española, bueno, pues Juan Bosch es el que más se conoce. Todavía autores como Gabriel García Márquez, premio Nobel, reconocía a Juan Bosch como su maestro. Y lo decía públicamente, que Bosch era su maestro, porque García Márquez llegó a asistir, creo que en la década de los 50 o los 40, a talleres en que Juan Bosch enseñaba a escribir cuentos. De hecho, en nuestro país es Juan Bosch el primero que escribe un texto determinante y serio sobre cómo se deben escribir los cuentos, que son los apuntes sobre el arte de escribir cuentos, donde es como si da una clase muy fácil, porque Juan Bosch era muy pedagógico, muy didáctico, de cómo se escribe un cuento. Eso en lo cultural. En lo político, bueno, Bosch fue presidente, ¿verdad? Aunque por 7 meses solamente. Fue una figura en el exilio antitrujillista importantísimo. Fue de los fundadores de 2 importantes partidos, que fue el PRD, que antes de ustedes nacer, el PRD era un bastión en este país, es decir, era el gran partido de oposición, y también luego funda el PLD, que ustedes conocen. Obviamente, el PRD y el PLD, como muchas de las cosas que conocemos hoy en día, no tiene que ver con cómo Juan Bosch pensaba las cosas en gran medida. Es decir, Juan Bosch era incorruptible. Cuando yo visité en una o 2 ocasiones la casa de Bosch, y Juan Bosch vivía en una casa de plato, pero una casa normal, no pobre, porque tampoco era un muerto de hambre. Juan Bosch vendía muchos libros, porque tenía muchos seguidores, y entonces sus seguidores compraban los libros, pero su riqueza era muy cultural y muy de la honra. Entonces, bueno, profunda estos 2 partidos, que son 2 partidos sumamente importantes. En ese tenor, pues, por lo político y por lo cultural, pues, Bosch se presenta como uno de los más grandes hombres de nuestra cultura, de nuestra política en el país. Gracias. Pedro, dice, Juan Bosch decía que el primer periodista de él fue por ahí, donde está el teatro en Restauración, cuando él vino de Río Verde, De campo, ajá. Y trabajaba, yo no sé si era panfleto o periódico. Entonces hay 2 cosas. Juan Pablo Duarte y Juan Bosch tienen algo, similitudes. Claro. Estuvieron los 2 exiliados, fueron los 2, yo no sé si Juan Pablo fue educador, pero Juan Bosch fue educador en Puerto Rico.
Sí, bueno, sí. En Venezuela. Sí, ambos fueron educadores. Duarte no fue profesor de escuela propiamente, pero sí formaba, Sí, sí, formaba. educaba. Grupo. Entonces, eso es lo más o menos lo que usted me dice sobre, lo que me puede decir sobre eso, la similitud entre Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. Mira, se puede decir que son dos personas que le importaba mucho el país, que les importaba mucho nuestra sociedad, que se sacrificaron mucho por nuestra sociedad, porque estamos hablando de que una persona del nivel de Bosch pues pudo haberse dedicado a otras cosas, ¿verdad? Con la educación que tenía, con su capacidad, pudo haber hecho su profesión, una profesión que no fuera la política, que no fuera la literatura, y sin embargo, como una especie de sacrificio, pues dedicarse a modificar positivamente el país desde la política, desde la cultura, pues nos da una idea sobre estos asuntos. Siempre esa comparación entre Duarte y Bosch es ideal, porque Bosch se podría decir que fue incluso una especie de Duarte del siglo XX. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué fue derrocado del 1963? Mira, después de la caída de Trujillo, cuando ajustician a Trujillo, bueno, pues este país era como un poquito Monticulebra, políticamente no era como es hoy en día. Ok, mataron al tirano, pero no fue que el país tuvo calma, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Duarte, ¿cómo podía hacer un meeting en el 63, por ejemplo? Bueno, podían estar la gente de Unión Cívica con sus banderas, apoyando a su candidato, y es muy posible que vinieran los del PRD u otro partido y le entraran a palos y a machetazos, así a la franca, y que de ahí salieran varios muertos y heridos, y se van a hablar de pelota y el pleito y qué sé yo. Era un país un poquito políticamente muy salvaje. Todavía el trujillismo tenía mucha fuerza, los intereses trujillistas tenían mucha fuerza con todo lo que implicaba. Poderes internacionales como el de los Estados Unidos, que nunca le han convenido los revolucionarios, y Bosch era un revolucionario. Bosch cambia la constitución cuando llega, y eso chocó mucho porque, o sea, Bosch tuvo que tocar muchas cosas, mover muchas cosas. Por ejemplo, los militares, los policías tenían todavía mucho poder desde la época de Trujillo. Tratar de bregar con eso, con los abusos de los funcionarios, los abusos políticos. Y este Bosch viene a transformar. Eso no gusta a los sectores conservadores. Lo vemos desde la Biblia, que Jesucristo viene a plantear un mundo nuevo, un mundo distinto, y sabemos lo que le pasa. Bueno, pues a Bosch le pasa eso también. Bosch viene contra la corrupción, Bosch viene contra el abuso, Bosch viene con un aire democrático. Y bueno, pues los sectores que eran muchos y poderosos que eran contrarios a eso, pues terminan por darle un golpe de Estado. Por eso Bosch nada más dura 7 meses en el poder. Una de las cosas que hacen quienes le dan el golpe de Estado es que eliminan la constitución que Bosch había aprobado, que era una constitución democrática, donde se le daba muchos poder al pueblo, a la gente. Y bueno, y por eso Bosch se le da ese golpe de Estado. No es extraño, porque así funciona el mundo. Lamentablemente, a Duarte también le pasó, que fue rechazado cuando sucede la independencia. No es a Duarte que ponen como presidente, ¿verdad? Luego, cuando la restauración, a Duarte lo ven con recelo también, cuando la anexión a España, con el movimiento restaurador. Entonces, siempre hay ese poder conservador que no suele apoyar lo democrático.
Y por eso, bueno, a Bosch le dan este golpe de Estado 7 meses después de haber llegado al poder. ¿Y cómo fue cuándo fue que crearon el PRD? ¿Y cómo fue que lo hicieron? Mira, el PRD se funda en el exilio porque Juan Bosch sale del país. Yo le voy, sobre todo pensando en ustedes tres, a que tengan un dato importante. Hay una carta donde Juan Bosch habla maravillas de Trujillo, que es un gran hombre, que es un gran presidente, con qué sé yo qué. Y todavía hoy en día hay personas que utilizan esa carta como para mostrar que Bosch realmente alababa a Trujillo y apoyaba. Y no es así. Lo primero es que, como dice, con candela y puya hasta el diablo suda. Cuando Trujillo había obligatoriamente que apoyar a Trujillo, sobre todo los escritores, o tú corrías el riesgo de que te eliminaran o te sacaran del juego. También Bosch estaba jugando una carta, y es que Bosch necesitaba irse del país. No como ahora, que usted compra un pasaporte y se va. O sea, saca su pasaporte y si consigue visa, si consigue el dinero del pasaje, se va. Cuando para usted salir de este país, Trujillo tiene que darle permiso. Es decir, el Estado tiene que decir, ok, sí, usted puede ir a Nueva York. Sí. Claro. Y entonces usted podía tener todo su papel en regla para ir a Nueva York, y si Trujillo decía que no, simplemente usted no iba. Y de alguna manera Bosch tenía como que dorarle la píldora. Bosch, cuando con una carta también que le pide permiso a Trujillo, logra salir del país, ya Bosch no vuelve más. En el exilio, en el 39, es que se funda el PRD, porque aquí no se podía formar partidos en contra de Trujillo. Aquí había un solo partido, que era el Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo. Y tú querías un partido, bueno, métete al partido de Trujillo, el Partido Dominicano. Fuera de ahí no había opciones, y menos si eran para partido enemigo de Trujillo. Si era a favor de Trujillo, bueno, el Partido Dominicano, no había otro. En el exilio es donde Juan Bosch, junto a otros dominicanos, como Juan Isidro Jiménez Grullón, fundan el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que le hacía oposición a Trujillo, pero desde fuera del país. Eso pasa en el 39. En los 70, Bosch ya no le gustaba cómo iba el PRD. De hecho, Bosch gana las elecciones como candidato del PRD. Por eso fue que creó otro. Exacto. Bosch, claro, cuando en los 70, a principios de los 70, ya Bosch no le gustaba cómo funcionaba el PRD. Y Bosch entendía que en un partido político la gente había que formarlo con los valores de ese partido. Y ya el PRD prácticamente no hacía eso. De hecho, el PLD de la época de Bosch no es como el PLD de ahora. Por ejemplo, si una persona como ustedes entraban a ese partido, bueno, lo primero que entraban era a estudiar. El partido tenía un sistema de estudio, sí, donde le enseñaban la historia dominicana, por ejemplo, cómo son las bases políticas de este país, la historia, las ideologías. Y entonces, básicamente, un joven del PLD, que se funden a principios de los 70, pues era como si fuera como un ratoncito de biblioteca. Había unos folletitos que escribía el mismo Juan Bosch, con los que él formaba a la gente. Se formaban con eso. Y bueno, ahí es que él funda el PLD, ¿verdad? Se sale del PRD, pelea con el PRD y funda su nuevo partido. Y ese partido, bueno, pues se mantuvo siempre activo y él se mantuvo muy activo hasta las elecciones del 90, que él se la gana. Él gana las elecciones con el PLD a Joaquín Balaguer, pero Joaquín Balaguer le hace un fraude descomunal, un fraude bárbaro, que el país se vio muy en crisis. Fue la última vez que Bosch tuvo como ya una participación muy importante en la política. Ya a partir de ahí fue haciendo mutis, como se dice en el teatro, y ahí comenzaron a aparecer otros líderes como
como Leonel Fernández, que era del PLD, como luego Danilo Medina, etcétera, y ese tipo de personas que ustedes sí conocen los nombres. Bien. Vamos nosotros a analizar desde su experiencia y perspectiva actual, los jóvenes hoy en día, ¿leen a Juan Bosch? Usted, o sea, ¿qué usted podría decir de la gente si lee a Juan Bosch y si podríamos llevar, de qué manera podríamos enseñar a Juan Bosch en las escuelas? Bueno, lamentablemente los jóvenes no leen ni a Bad Bunny actualmente, lo oyen. Sí, porque yo creo que si leyeran a Bad Bunny vieran muchas cosas interesantes y muchas valiosas. Por ejemplo, yo pienso que un muchacho que lee lo que le pasó a Hawái y conoce la historia de qué fue lo que le pasó a Hawái y qué es lo que pasa y qué es lo que él quiere decir con eso, pues aprende mucho de la historia del Caribe. Y una canción como Debí tirar más fotos, por ejemplo, una canción muy profunda, Sí, claro. Claro, eso ustedes no lo saben, pero imagínate que dentro de 20 o 30 o 40 años, tú te acuerdas de esa amiga o de ese amigo del liceo o ese hermanito, y tú tenías un celular y tú ves una foto y tú dices, wow, y tanto que compartimos y no tome más. Porque al final de cuentas, al final a uno le quedan recuerdos de palabras, pero los recuerdos visuales tienen un gran poder. Pero lamentablemente no lo leemos. Nosotros lamentablemente tenemos una sociedad donde se lee mucho por un lado, pero se lee muy poco. Lamentablemente autores como Juan Bosch, poca gente entre los jóvenes, ¿verdad? Lo lee hoy en día. Lo mismo García Márquez. Sin embargo, todavía cuando yo era joven, muchacho, era normal que una persona, un dominicano, por ejemplo, joven, leyera a Juan Bosch. No todo el mundo tampoco, pero me refiero a la gente que leía. Entonces estamos hablando de que personas que leen sagas, por ejemplo, digamos una saga como El Señor de los Anillos, por ejemplo, pues que es una buena lectura, pero como que no enganchan con autores como Juan Bosch. Y leer a Juan Bosch es importante para los jóvenes, porque lo primero es que el mundo está hecho para los jóvenes, porque son la mayoría. Eso es lo primero. Todas esas tiendas que ponen, todas esas cosas de comprar, todas esas fábricas, no es para los viejos que lo hacen, es para los jóvenes. Claro, todo eso es para los jóvenes. Los jóvenes son la mayoría. Son los que más pueden comprar. Entonces, a los jóvenes les conviene mucho entender el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿por qué de pronto nosotros estamos hablando de los Terian tanto? O más que nosotros hablamos de los Terian, ¿por qué el celular está lleno de Terian? ¿Quién pidió que Instagram, que TikTok se llenara de Terian? No, eso no lo pidió nadie. Lo que pasa es... Empezó con eso. Porque tengo entendido que fue un grupo de personas que empezaron con ese relajito de los Terian. De vestirse de animales, de gatos, de perros. Bueno, lo que pasa es que los Terian, primero, la sirenita es un Terian, una especie de Terian. Sí. Claro, no un Terian propiamente, pero ¿verdad? Igual que el Minotauro, igual que el Hombre Lobo. No son Terian propiamente por esa mezcla. Pero el asunto es que tú dices, bueno, pero ¿y si eso es tan viejo? Y los Terian como tal, como cultura, se identifica en la década de los 90. Ustedes no habían nacido todavía, estamos hablando de 30. De muchas cosas, pues. Claro, de 35 años. Pero si no lo conocíamos, ustedes no sabían, nosotros no sabíamos lo que eran los Terian. ¿Y cómo lo sabemos? Porque salió por internet. ¿Y quién lo colocó? Bueno, lo colocó Instagram, TikTok, Facebook, y bien, YouTube. Y uno dice, ¿y quién lo mandó a colocar? Bueno, pues ellos, esas empresas, Instagram, TikTok. ¿Y por qué? Si ustedes revisan, y esto es una de las cosas que Bosch nos enseña, y uno puede aprender leyendo autores como Bosch, uno va a ver, primero, quiénes son los dueños. Por ejemplo, ¿quién es el dueño de Twitter? Bueno, es Elon Musk. ¿Y a quién apoya Elon Musk en Estados Unidos? A Trump.
¿Y quién es el dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp? Bueno, exacto. Y él es de lo que apoya a Trump. Búsquelo en internet, lo va a ver, hablando maravilla de Trump. Trump le garantiza sus negocios. ¿Y qué le está pasando a Trump ahora? A Trump le está pasando en este momento que, por un lado, tiene unas políticas que no terminan por convencer a los norteamericanos. Las políticas migratorias, que son escandalosas, han creado mucho escándalo. Y también tiene los archivos Epstein, donde se le acusa de pedofilia, o más que se le acusa, se le vincula a todo esto. Y de pronto, entonces, estas empresas que recibimos por acá, Distraer el público. lo distraen aplicando lo que se llama la estrategia del arenque. Se llama estrategia del arenque, que es cuando hay que hablar de esta tasa, pero ahí hay alguien que no le conviene que se hable de esta tasa y dice, pero mira, esa puerta se está quemando, o esa puerta es de oro, miren para allá. Entonces tú desvías para allá. Y lo que está pasando con esto es que políticamente estas personas, los dueños de estas empresas que apoyan a Trump, nos quieren poner a pensar en otra cosa. Y en realidad, ¿cuál es el problema con los Terian? O sea, ¿qué te importa? Tú eres Terian. Es decir, hay un Terian que te ha dicho, te voy a ir a comer esta noche. Entonces, ¿y por qué los jóvenes, por ejemplo, no se dan cuenta de dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente por el tipo de lectura que hacemos. Bosch es de lo que nos enseña eso. Bosch nos enseña, por ejemplo, a nosotros cosas como que Trujillo es quien funda el Estado moderno dominicano. Cuando hay gente que lo menciona, sí, pero Bosch explica por qué. Y es porque Trujillo, que era un dictador, Trujillo es el que funda las empresas del Estado. El banco de reserva lo crea Trujillo. Las fábricas principales del Estado las hace Trujillo. Para beneficiarse él, para robárselo todo él. Sí. Porque era un comerciante. Y al él hacer todo esto, pues cuando lo ejecutan, ¿verdad? Cuando lo ajustician, pues todo eso ya no es de Trujillo, pues ya Trujillo está muerto. Entonces, ¿a quién pasa? A lo que era realmente, al Estado, a su testaferro, al Estado. Y eso hace que el Estado entonces, moderno, ¿verdad?, pues se adquiera por ahí. Entonces, leer a Bosch hoy en día nos ayuda a eso. Uno puede leer otras cosas y uno puede ver sus videos también y puede ver sus TikTok y todo. Pero Juan Bosch nos ayuda a leer la realidad, a ver la realidad, a entender qué es lo que pasa. Porque créanme una cosa, en estos aparatos no pasa nada, absolutamente nada. Sobre todo si se hace público, que detrás no haya algún interés, no haya algo. Muy bien. Yo le tengo una última pregunta para finalizar y para los jóvenes o para todo aquel adulto que no ha leído a Juan Bosch. ¿Cuál texto le recomendaría para iniciar? Depende si le gusta la literatura infantil. Él tiene cuentos infantiles que son deliciosos y cortiticos, pero si le gusta las cuestiones sociales, puede leer sus cuentos. Sus cuentos son sociales, pero no son nada desabridos, porque son de situaciones siempre muy humanas que involucran mujeres, niños, hombres, y siempre sujetos donde Bosch te grafica con una gran calidad estética y narrativa, ¿dónde está la diferencia? ¿Quién es que te explota? ¿Quién es que te golpea? Sí, y no dejarnos, ¿verdad? Entonces, sus cuentos, por ejemplo, es una buena opción. Y en internet hay muchos cuentos de Juan Bosch. Muchos. Bien. Y los cuentos de él suelen ser cortos. Pues le agradecemos a Pedro Antonio Valdés por acompañarnos, por su sapiencia, por su sabiduría, por sus conocimientos de ese gran maestro Juan Bosch. Si las chicas tienen ya algo que decirle más, pues nos despedimos. Aquí le agradecemos también, ¿verdad?, a Chico Estudio por su espacio. Muchas gracias. Estas puertas siempre estarán abiertas para una exponencia así que nos enseña sobre diferentes tópicos. Entonces, ya ustedes saben, esta es su casa. No teman en venir aquí. Muchas gracias, José. Gracias también a Roberto Abreu, el profesor que nos ha traído y ha hecho posible esta organización, a Junior también, que nos ha estado monitoreando desde allá. Sí.